Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso del Laravel. Hoy continuaremos con lo que será la introducción al framework del Laravel. Ya está disponible el link de esta clase aquí en GitHub. Nuestro repo se llama Laravel desde cero. Aquí está introducción al framework. Aquí vemos básicamente cuál es la descripción de este framework. Aquí nos dice que Laravel es un framework de código abierto creado en el año 2011, catalogado como uno de los frameworks más populares de backend de este año, gracias a su facilidad de crear aplicaciones web del lado del backend. Cabe destacar que Laravel es increíblemente expresivo a la hora de crear aplicaciones, es increíblemente eficiente, tiene una forma muy elegante de desarrollar código y evitar lo que es el código espagueti. Ahora, aquí nos dice que Laravel intenta eliminar el dolor del desarrollo al facilitar las tareas comunes utilizadas en la mayoría de los proyectos web, como la autenticación, el enrutamiento, las sesiones y el almacenamiento en caché. Estas son características de aplicaciones que hoy en día son complejas. Normalmente antes se utilizaba lo que era el MVC, que ahorita vamos a hablar de eso, para manejar toda la complejidad de una aplicación, bien sea autenticación, enrutamiento, sesiones y almacenamiento en caché, solo en los controladores. Hoy en día, Laravel tiene una arquitectura un poco más compleja. Ahora, se habla mucho del MVC y de los frameworks MVC, o los frameworks modelo vista controlador, donde tenemos tres componentes que formalizan la estructura de nuestra aplicación. Aquí nos dice que el modelo vista controlador es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Aquí los vemos, tenemos nuestro modelo, tenemos nuestra vista y nuestro controlador. Nuestro modelo es donde están nuestros datos. Esto era lo que normalmente se conocía como modelo. Aquí estaba todo lo relacionado a la data de nuestra aplicación. Teníamos un controlador que se encargaba de ser como el intermediario entre el modelo y la vista. Tenemos esta vista que es la representación gráfica, puede ser gráfica, de los datos de nuestro modelo. Cabe destacar que cuando se habla de vista no se habla simplemente de una página web. Puede ser un archivo JSON, puede ser un archivo XML o otro formato, inclusive YAML. Entonces, vista hay que tenerlo eso en claro. Cuando hablamos de vista hablamos de la representación de nuestro modelo. Puede ser en cualquier MIP type. Entonces aquí tenemos básicamente un ciclo donde vemos que una vista es consumida por un usuario. El usuario, cuando realiza una petición, bien sea al completar un formulario, digamos que está haciendo un formulario de ingreso a una aplicación, realiza la petición, nuestro controlador recibe esta petición, nuestro controlador HTTP. Este controlador, si es necesario de realizar alguna operación en la base de datos, como verificar si no hay algún correo electrónico que coincida con el correo que nos colocó nuestro usuario, se encarga de devolver. El controlador comprueba, hace toda la lógica y devuelve a la vista la respuesta. Entonces esto es un ciclo muy básico de lo que representaba una aplicación con una arquitectura de 3 niveles o MVC. Ahora, ¿es Laravel realmente un framework MVC? Aquí vemos como un reconocido programador llamado Duilio Palacios, de un canal que se llama style.net, le pregunta al mismo Tyler Otwell si Laravel es realmente un framework MVC el 20 de agosto del 2015. Y Tyler Otwell le responde que no realmente. Aunque tiene muchas características de un framework MVC, Laravel tiene modelos, Laravel tiene controladores y tiene vistas. Se afirma de que el modelo MVC se queda muy corto a la hora de crear aplicaciones web robustas. Aquí vemos como el mismo Taylor nos dice que no hay forma de encapsular todos los aspectos de las aplicaciones web robustas en esas tres letras. Aquí tenemos la fuente en Laravel no es MVC. Aquí vemos un artículo publicado en LinkedIn donde habla de qué es MVC,
realmente lo que representa. Tenemos un modelo, una vista, un controlador, y que MVC en el presente realmente no tiene mucho peso. Hoy por lo general los frameworks no son completamente MVC, pueden ser modelo vista modelo o modelo vista modelo. Entonces varía mucho ese tipo porque realmente el modelo vista controlador se queda muy corto a la hora de realizar aplicaciones web robustas, como dice él. Aquí vemos toda la información, todo el artículo donde habla sobre eso. Inclusive tenemos al mismo Robert C. Martin, el tío Bob, conocido como el tío Bob, el creador de Clean Code y de otros libros muy importantes de arquitectura de software, como explica de que esta es una arquitectura que se quedó perdida hace muchos años. Entonces, bueno, continuando, vemos cómo también surge algunas cosas que es importante destacar a la hora de desarrollar el framework. Es que, bueno, muchos hablan de Symfony, Laravel. ¿Cuál es la diferencia entre Laravel versus Symfony? ¿Quién es mejor? ¿Cuál tiene mejor performance? ¿Cuál tiene mejor, es más popular? ¿Cuál tiene una curva de aprendizaje mucho más corta o un poco más empinada? ¿Cuál tiene menos dependencias? ¿Cuál es más útil a la hora de desarrollar aplicaciones web enterprise? Tiene sus ciertas diferencias, pero Laravel realmente utiliza muchos componentes claves del núcleo del framework Symfony. Por lo menos tenemos aquí unos componentes, que aquí lo vemos aquí en la misma web de Symfony, que son proyectos que utilizan componentes de Symfony. Realmente esto es un framework increíblemente maduro, es un framework que tiene muchísimos usos, por lo menos proyectos como Drupal, aquí lo vemos, en los proyectos que utilizan Symfony, proyectos como Drupal, proyectos como Joomla, Magento, PrestaShop, utilizan este framework, inclusive frameworks como GKPHP, que son frameworks increíblemente conocidos en el mundo de PHP. Entonces aquí por lo menos tenemos el componente de caché, el manejo de caché, lo que es la consola, el manejo de errores, el sistema de archivos. Aquí tenemos otro componente que se llama el Finder, el HTTP Foundation, el HTTP Kernel, el MIME para manejar los mimetize, los procesos, las rutas y el bar dumper. Son por lo menos 12 componentes que Laravel utiliza de este framework Symfony. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre estos dos frameworks. Por lo menos tenemos que en el ORM que utiliza Laravel utiliza lo que es Eloquent como ORM, o la interfaz orientada a objetos que le permite consumir la base de datos. Por lo menos Symfony utiliza otro que se llama Doctrine. Doctrine es increíblemente útil, es muy complejo. Y bueno, Symfony por eso es el uso que se le ha dado a Symfony a aplicaciones de Enterprise, aplicaciones tipo ORM, CRM, RP, que utilizan este framework. También por lo menos tenemos el motor de plantillas, que es Blade en Laravel, y Symfony utiliza lo que es Twig. Las bases de datos, por lo menos Laravel no soporta tantas bases de datos, nada más tiene soporte para MySQL, soporte para Postgres, soporte para SQLite y SQL Server, que son básicamente 4 gestores de base de datos relacionales que son increíblemente conocidos. Pero Symfony tiene un poquitico de más soporte, tiene por lo menos soportes con MySQL, con Oracle y con otros gestores de base de datos. Una de las ventajas de Laravel es que el desarrollo es increíblemente rápido y muy fácil de configurar. Laravel se necesitan muy pocas configuraciones para ya tener trabajando el framework. En cambio, Symfony es un framework un poco más robusto, necesita más configuración, pero es más usado en entornos enterprise. Aquí les dejo un artículo donde habla en Stackshare, una fuente bastante conocida, de donde hay las pilas de desarrollo o los stacks de las tecnologías de muchas empresas famosas, de muchas startups. Aquí les da lo que es la diferencia entre estos dos frameworks. Por lo menos aquí vemos que uno de los contras de Symfony es que tiene muchas dependencias, tiene muchos archivos de configuración. Y bueno, aquí para que puedan leer y pueda tener más contexto de este tema. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta clase? El propósito de esta clase es que entendamos cuál es la arquitectura del Laravel, porque van a haber muchas terminologías, va a haber muchas frases que voy a utilizar en el curso, entonces necesitamos tener ese contexto para poder entenderlo.
Aquí tenemos la arquitectura del framework Laravel. Vemos que es una arquitectura muy compleja, no es una arquitectura simplemente en VC. No solamente tenemos un modelo, un controlador y una vista, sino que tenemos muchas más cosas. Yo quisiera que fuéramos aquí a la estructura de directorios de Laravel. Estamos trabajando con la versión 7, ya les dimos. Y tenemos la estructura raíz de Laravel. Aquí tenemos, para ver, tenemos como casi 10 directorios. Que tenemos el directorio de app, donde está contenida toda la lógica de nuestro framework. Ahí tenemos controladores, middlewares, tenemos modelos y otras. Tenemos service providers, pronto explicaremos qué es eso. Tenemos lo que es el Bootstrap Directory, que aquí nos dice que contiene el archivo app.php, que es el bootstrap del framework, o sea, es como el inicio. Es como cuando por lo menos el framework carga lo principal, lo base, es como el index.php. Entonces aquí tenemos también el config, donde están las configuraciones. Tenemos el directorio de database, donde van las bases de datos. Ahí están contenidas nuestras migraciones, nuestros seeders y nuestros factories. Tenemos también lo que son nuestra carpeta pública, que esta es una de las cosas que hace segura Laravel, que Laravel nada más tiene un directorio público. Cabe destacar que Laravel utiliza lo que es el patrón Front Controller. Para aquellos que no sepan, busquen lo que es el patrón Front Controller, controlador frontal, que permite de que cualquier petición que viaje a nuestra aplicación sea recibida por un controlador principal, y ese controlador obviamente manejado con algún archivo de configuración. Por lo menos tenemos el htaccess, muy conocido en Laravel, digo en PHP, en Apache mejor dicho, disculpen, en Apache nos permite de redirigir cada petición a nuestro controlador principal. Entonces aquí tenemos lo que es nuestro patrón Front Controller. Mira, aquí se utiliza mucho, por lo menos tenemos en el Spring Framework, un framework de Java, tenemos por lo menos el CMS Drupal, que es bastante complejo, ASP.NET y todo esto. Entonces aquí está nuestra carpeta. En nuestra carpeta pública tenemos un par de archivos. Tenemos nuestro index.php, quien es que recibe todo eso. Ahí carga el bootstrapping de eso, carga el autoload y todo eso, que es el punto de entrada, como dice aquí, de todas las peticiones que entran en nuestra aplicación, y configura la autocarga, el autoload. Este directorio también almacena algunos assets, que son nuestras imágenes, nuestros archivos JavaScript y nuestros CSS. Volviendo aquí, tenemos también lo que es nuestro directorio resource. En nuestro directorio resource va por lo menos lo que serían nuestras vistas. Aquí está. En nuestro directorio resource van nuestras vistas. Tenemos también lo que es algunos preprocesadores como SAS, como LESS, por lo menos JavaScript. Cabe destacar que por lo menos Laravel, me gusta mucho que Laravel tiene una buena integración con el frontend. Laravel utiliza Webpack para gestionar esos paquetes, y entonces nos mete ciertos archivos ahí que luego de ser compilados en la carpeta resource van a la carpeta pública. Tenemos nuestro directorio de rows, que es donde están nuestras rutas, muy importante. Aquí va cada petición que recibimos, dependiendo de los métodos. Tenemos el archivo web.php, estas son las rutas de nuestra aplicación. Tenemos el archivo API, el archivo console.php. Luego explicaremos a fondo cuáles son los usos de cada archivo. Tenemos nuestra carpeta storage, que aquí es donde van nuestras vistas ya compiladas, los archivos basados en sesión, el caché, los logs de nuestra aplicación. Es muy importante mantener el logs de nuestros archivos. Muchas veces cuando tengamos problemas en el servidor y no los veamos, necesitamos recurrir a nuestros logs para ver qué es realmente lo que está pasando. Y también, bueno, aquí esto es un comando que nos permite, ya explicaremos cómo se hace esto con PHP Artisan, que es la CLI del Laravel, que nos permite crear como un enlace simbólico. Entonces también tenemos nuestra carpeta de test, que es donde están configuradas nuestras pruebas unitarias utilizando PHP Unit, el framework PHP Unit. Ya aquí van cada una de las pruebas que creamos en nuestra aplicación, y obviamente la carpeta vendor, el directorio vendor, que es las dependencias, cada una de las dependencias de Compose, que también son dependencias del Laravel. Ahí está contenido el código fuente del framework.
Ok, entonces, volviendo aquí, vemos que el Laravel cuenta con una arquitectura bastante organizada y lo suficientemente compleja para atender las necesidades de las aplicaciones más demandantes y con alta complejidad. Su núcleo se distribuye en rutas, vistas, el ORM que es Eloquent, los controladores, los middlewares, los modelos y las migraciones, request y response. Aquí van lo que es cada vez que recibimos una petición y devolvemos una respuesta. Por lo menos aquí tenemos nuestro request. Nuestro request es recibido por el archivo app routing. También tenemos nuestras vistas que van concluidas en nuestro archivo resource, como ya lo había explicado. Mire cómo van nuestras vistas, por lo menos se escriben con la terminación .blade.php, porque ese es el motor de plantillas que utiliza PHP, Laravel. También tenemos nuestros modelos, tenemos el Query Builder, ya explicaremos cuál es eso, o sea, fue una similar a Eloquent, nos permite interactuar con nuestra base de datos de manera más simple, de manera más sencilla. Tenemos lo que es el seeding, o nos permite generar datos en nuestra base de datos. Y bueno, aquí dice que también cuenta con un sistema de manejo de dependencias o un dependency management. Esto quiere decir que se puede integrar funcionalidades a tu aplicación fácilmente sin la necesidad de crearlas desde cero. Puedes crear tus propios packages o instalar dependencias ya existentes a través de Composer, que es el package manager de PHP y que se utiliza por defecto en Laravel desde las primeras versiones. Laravel posee un completo y complejo sistema de autenticación, ya lo veremos, utilizando la librería Laravel UI. También tenemos un ORM, un Object Relational Mapping, o una interfaz orientada a objetos que nos permite facilitar la interacción con nuestra base de datos. Posee la interfaz de CLI nativa, que es PHP Artisan, que bueno, como ya les dije, nos hace mucho más efectivos a la hora de crear nuestras aplicaciones, a la hora de generar nuestros modelos, a la hora de crear nuestros archivos de migraciones, a la hora de crear nuestros controladores. Y bueno, también nos permite lo que es el manejo de caché, borrar el caché, levantar un servidor en desarrollo, poner el servidor en mantenimiento y la capacidad de crear test unitarios usando la librería PHP Unit. Entonces bueno, esto fue lo que es la introducción. Como ya les dije, todo esto va a estar en nuestro repositorio de Laravel público para todos. Vamos a seguir actualizando el repositorio para ir añadiendo algunas cosas de esta arquitectura que es necesario que la entiendan para próximas clases. Entonces bueno, espero que les haya gustado la introducción a lo que va a ser este curso. Esperamos que sigan viendo las clases y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos hasta luego. Chao.